En un mundo que nos jala en 1000 direcciones trabajo, noticias, notificaciones, pendientes, existe un solo camino que conduce a la paz profunda, al gozo que no se quiebra y a la vida eterna, acercarnos a Dios. Y si el verdadero descanso no está en lograr todo, sino en volver el corazón a aquel que nos creó, ¿qué pasaría con tus días si el primer paso fuese hacia Él y no hacia el ruido? Introducción impactante. Imagina tu vida como una avenida enorme a las 6 de la tarde en Ciudad de México, claxon por todos lados, prisa, estrés, gente cruzando, donde puede, así van nuestros pensamientos, acelerados, saturados, sin espacio para respirar. Pero, ¿qué harías si al centro de esa avenida se abre un sendero estrecho, silencioso, alumbrado por una luz suave que te invita a caminar? Ese sendero es la presencia de Dios, y todo comienza con una pregunta honesta: ¿estoy creciendo de verdad en mi fe o solo me estoy moviendo mucho sin avanzar? Hoy vamos a establecer el punto de partida de todo el viaje espiritual. Reconocer que la meta no es saber más, hacer más o parecer más. La meta es Cristo, la meta es estar con Él. Lo demás vendrá por añadidura, desarrollo bíblico. La Biblia enseña que la vida espiritual no es teoría, es transformación. Jesús dijo: venid a mí y yo os haré descansar. Menos C28 observa el orden. Primero ven, luego descanso. ¿No es al revés? ¿Te has fijado que intentamos conseguir paz sin ir a Él? Queremos calma, pero sin oración. Claridad, pero sin palabra. Propósito, pero sin obediencia. Así no funciona el reino. Cuando te acercas a Dios, algo cambia dentro. Lo que antes te llenaba ya no te sacia. Lo que antes te entretenía ahora te cansa. Nace una hambre nueva por su palabra y una sensibilidad distinta al pecado, no porque te vuelvas religioso, sino porque el Espíritu Santo despierta tu espíritu. La Escritura no es un libro viejo, es viva y eficaz. Eb 4:12 ilumina zonas de tu corazón que ni tú veías. ¿Cuántas decisiones habrías tomado distinto si la hubieras meditado antes? ¿Cuántos enojos te habrías ahorrado si hubieras escuchado primero su voz? Piensa en esta imagen. Un recién nacido no necesita un curso para desear leche. Ese deseo viene con la nueva vida. De la misma manera, quien nace de nuevo en Cristo descubre un apetito por la verdad de Dios. ¿Hay claro? El enemigo lo sabe. Por eso su táctica no siempre es destruir, sino distraer. Mantenerte ocupado es suficiente para enfriar tu comunión. ¿Te suena familiar? También la paz de Dios no depende del clima de afuera, sino del ancla de adentro. Jesús dormía en la barca mientras la tormenta rugía. Mac 4:38 hasta 39. ¿Qué sabía él que tú y yo olvidamos? ¿Que la paz no se negocia con las olas? ¿Se recibe del Padre? No es ausencia de problemas, es presencia de Dios. Y el amor es la firma del Creador en un corazón cambiado. Perdonad como Cristo os perdonó. Col 3:13, ¿difícil? Sí. Impossible? No. Cuando el Espíritu obra, el perdón no minimiza la herida, maximiza la gracia.
Amar cuando duele no es sentimentalismo, es obediencia que libera. Finalmente, si Cristo vive en nosotros, su compasión por los perdidos se vuelve nuestra. Jesús vio multitudes como ovejas sin pastor y tuvo compasión. Mr. 634, ¿cuándo fue la última vez que oraste por alguien que no conoce a Dios con lágrimas reales? Una fe viva inevitablemente se vuelve testimonio, conexiones con la vida real. Vivimos hiperconectados y paradójicamente más solos y ansiosos. Estudios actuales hablan de fatiga de notificaciones y de cómo el cerebro, saturado de estímulos, pierde foco y ánimo. ¿Sabes qué interesante? La sabiduría bíblica ya proponía siglos atrás hábitos que la ciencia ahora aplaude: silencio, meditación, gratitud, comunidad, descanso, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Sal 46:10. El hábito de buscar a Dios al comienzo del día no es un rito, es higiene del alma. Así como te lavas la cara para despertar, la oración limpia el corazón para discernir. Aplicación práctica: regresa al primer amor. Mañana, antes de tocar el teléfono, di en voz alta: Señor Jesús, aquí estoy, te pertenezco. Abre un evangelio y lee 10 minutos. Despacio, puedes hacerlo hoy. Minuto de obediencia. Elige una pequeña obediencia inmediata. Perdonar y amar a quien debes. Apagar una pantalla y encender tu Biblia. La fe crece con pasos, ¿no? Con discursos. Ancla de paz. Cuando te abrume la ansiedad, repite: tú guardarás en perfecta paz a quien en ti persevera. Is 26:3. Respira. Ora. Espera 2 minutos. Dale tiempo a la paz para que llegue. Mira con compasión. Escribe el nombre de 2 personas lejos de Dios y ora por ellas cada mañana esta semana. Pregunta al Espíritu: ¿cómo puedo amarles hoy de manera concreta? Preguntas para el corazón: ¿qué está ocupando el primer lugar de mis mañanas? ¿Dónde he cambiado la presencia de Dios por productividad? ¿A quién necesito perdonar para avanzar? Si hoy fuera mi último día, ¿qué conversación pendiente tendría con el Señor? Oración. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, regreso a ti. Reconozco que he corrido sin dirección y he buscado paz sin tu presencia. Hoy te entrego mi mente, mis emociones y mis planes. Espíritu Santo, enciende en mí hambre por tu palabra, sensibilidad al pecado, amor para perdonar y paz en cada tormenta. Hazme testigo de tu gracia y dame compasión por los que no te conocen. Y Jesús, sé el Señor de mis mañanas y de mis noches. Amén. Y cierre con bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de su paz. Si este mensaje habló a tu vida, suscríbete, comparte y comenta. Escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Nos vemos en el siguiente episodio de esta serie. Paso a paso, más cerca de Él, listo para caminar por el sendero estrecho que lleva a la vida. Empieza hoy, un paso, una obediencia, un sí a la voz de Dios. Hay momentos en la vida en que sentimos un vacío inexplicable
Lo hemos intentado todo, metas y trabajo, entretenimiento, incluso religión, y aún así algo nos falta. Ese algo es hambre espiritual, no un hambre que se calma con comida o descanso, sino una sed interior que solo puede saciarse con la palabra viva de Dios. Esa es la primera señal de que Dios está obrando en ti. Una profunda hambre por su palabra. Introducción impactante. ¿Te ha pasado que, sin saber por qué, sientes necesidad de abrir la Biblia, de orar, de escuchar algo que venga de Dios? No es casualidad, es el Espíritu Santo tocando tu corazón. Muchos tratan de llenar ese vacío con ruido, con redes sociales, con compras, con relaciones, pero cuando todo se apaga, cuando te quedas solo con tus pensamientos, esa voz interior sigue allí: ven a mí. Vivimos rodeados de información, pero muriendo de hambre por revelación. Miles de palabras nos cruzan cada día, pero solo una palabra tiene poder para transformarnos desde dentro. La palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. ¿Lo crees? Porque si lo crees, tu relación con la Biblia cambiará para siempre. Desarrollo bíblico. Cuando una persona conoce verdaderamente a Dios, algo sobrenatural sucede. Lo que antes parecía suficiente deja de serlo. El alma empieza a buscar alimento espiritual, y ese alimento está en la Escritura. La Biblia no es un texto antiguo ni una colección de reglas, es la respiración de Dios hecha letras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. Es viva, tiene poder, corta, limpia, sana. Jesús comparó la palabra con pan, pero también con semilla. El pan alimenta, la semilla transforma. Cuando te alimentas de la palabra, no solo recibes conocimiento, algo empieza a crecer dentro de ti, una nueva mentalidad, nuevos deseos, nuevas prioridades. El salmista dijo: cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119:97. David no la veía como una obligación, sino como un deleite. Porque muchos hoy la sienten pesada o aburrida, porque tratan de leerla sin hambre, como una tarea, no como una cita con el Creador. Si un recién nacido necesita leche para vivir, tú necesitas la palabra para mantenerte espiritualmente vivo. Sin ella, tu fe se debilita, tu discernimiento se confunde y tus emociones toman el control. ¿Cuántas veces has sentido que te falta fuerza espiritual? Tal vez no sea el ataque del enemigo, tal vez simplemente estás desnutrido del alma. Ejemplo de la vida diaria: un atleta que no se alimenta adecuadamente pierde energía, se marea, rinde. Igual ocurre con el creyente que no se nutre de la Escritura. En cambio, quien medita cada día encuentra claridad en medio del caos. Su mente se ordena, su corazón se fortalece, su visión se alinea con la voluntad de Dios. ¿Has notado que cada vez que lees la Biblia en la mañana, tu día fluye distinto? No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú los enfrentas con otra perspectiva. Donde antes veías miedo, ahora ves oportunidad. Donde antes sentías duda, ahora hay fe. Donde antes había confusión, ahora hay dirección. Un estudio reciente de psicología espiritual
reveló que las personas que leen textos sagrados regularmente tienen 30% menos de ansiedad y 40% más esperanza ante situaciones difíciles. La ciencia solo está confirmando lo que la fe ya sabía. El alma necesita alimento divino, la batalla invisible. Pero hay un enemigo que sabe el poder que hay en la palabra. Por eso su estrategia es mantenerte distraído. No necesita convencerte de que la Biblia es mentira. Solo necesita mantenerte demasiado ocupado para leerla. Revisa tu semana. ¿Cuántas horas dedicaste a redes sociales y cuántos minutos a la Biblia? El enemigo no teme a un creyente que ora de vez en cuando, pero tiembla ante uno que se alimenta cada día de la palabra, porque ese creyente no se puede manipular, no se rinde fácilmente, no se confunde con mentiras, y eso es mismo en el desierto. Venció al diablo no con emociones, sino con escritura. Escrito está, 3 palabras que derrotaron toda tentación. Si él, siendo el Hijo de Dios, necesitó la palabra, ¿cuánto más nosotros? Aplicación práctica. Haz un compromiso diario. Comienza con 10 minutos cada mañana leyendo un capítulo de los Evangelios. No por obligación, sino por amor. Medita. No corras. La Biblia no se lee como un periódico. Se saborea. Lee un versículo y pregúntate, ¿qué me dice Dios hoy? Escribe lo que aprendes. Un cuaderno de fe es un arma poderosa. Anota promesas, verdades y respuestas. Apaga el ruido. Antes de abrir redes, abre la Biblia, aunque sea un versículo. Esa decisión marca el rumbo del día. Pide al Espíritu Santo que te enseñe. No necesitas títulos teológicos. Él mismo promete guiarte a toda verdad. Juan 16:13. Preguntas para reflexionar. ¿Estoy alimentando más mi mente con el mundo que con la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que sentí hambre por Dios? ¿Estoy leyendo la Biblia por deber o por amor? ¿Qué pasaría si reemplazo 10 minutos de redes por 10 minutos de escritura? Oración. Repite conmigo. Padre Celestial, hoy reconozco que mi alma tiene hambre de ti. Perdóname por buscar alimento en lugares vacíos. Abro mi corazón a tu palabra. Enséñame, Espíritu Santo, a comprender lo que leo y a vivir lo que entiendo. Que cada versículo sea semilla de transformación. Despierta en mí el deseo diario de buscarte. Que tu voz sea más fuerte que la del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Howard, cierre con bendición. Que el Señor despierte en ti una sed inextinguible por su palabra. Que cada día te levantes con el deseo de escuchar su voz y que su verdad ilumine tu camino. Si este mensaje te habló, suscríbete, comparte y comenta abajo. Yo tengo hambre de la palabra de Dios. Nos vemos en la siguiente parte, donde descubrirás cómo la palabra no solo informa, transforma, porque la fe no se mide por lo que sabes, sino por cuánto te dejas cambiar por la verdad de Dios. Hay personas que llevan años escuchando de la Biblia, pero nunca han experimentado su poder. La leen como un libro más, la citan en momentos difíciles, la respetan, pero no la viven. Sin embargo, el creyente que ha probado la fuerza viva de la palabra sabe que no hay nada igual. Hoy hablaremos de ese poder invisible que tiene la palabra de Dios para transformar mente, corazón
y decisiones. Introducción impactante. Piensa en esto, con palabras: Dios creó el universo y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. No usó herramientas, ni materiales, ni maquinaria, solo su voz. ¿Y sabes algo asombroso? Esa misma voz que formó galaxias está escrita en las páginas de la Biblia. Cada vez que abres la Escritura, estás frente a la voz que sostiene el cosmos. ¿Y cómo respondemos a esa voz? Muchos la dejan cerrada sobre la mesa, cubierta de polvo, mientras buscan respuestas en todos lados, menos ahí. El mundo ofrece miles de opiniones, pero solo una palabra tiene el poder de cortar la mentira y revelar la verdad. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Hebreos 4:12. ¿Quieres escuchar a Dios hablar? Abre tu Biblia. Él sigue hablando, pero no grita. Susurra a través de su palabra. Desarrollo bíblico. El poder de la Biblia no está en el papel, sino en el espíritu que la inspiró. Cuando la lees con un corazón dispuesto, sucede un milagro interior. La mente se renueva, la culpa se limpia, el miedo pierde voz. David entendió esto cuando dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119 contra 105. ¿No es poesía bonita? Es experiencia real. En la oscuridad de las decisiones, la palabra actúa como lámpara. No te muestra todo el camino, pero sí el siguiente paso. Jesús mismo dependía de la Escritura. Cada vez que era tentado, respondía: escrito está. No buscaba su fuerza en emociones, sino en la verdad eterna. ¿Y nosotros en qué nos estamos apoyando? El apóstol Pablo comparó la palabra con una espada, no una espada para atacar personas, sino para cortar el engaño del enemigo. En un mundo lleno de confusión moral, la Biblia sigue siendo el único filo que no se oxida. Además, la palabra no solo revela a Dios, también revela quién eres tú. Lee los evangelios y verás que Jesús no solo sana cuerpos, sino identidades. Su voz sigue diciendo hoy: no eres tu error, no eres tu pasado, eres mi hijo. ¿Notas? Cada vez que abres la Biblia, el creador del universo te está recordando quién eres y para qué fuiste hecho. Conexiones con la vida cotidiana. La ciencia moderna ha descubierto que el cerebro cambia físicamente según las palabras que escucha con frecuencia. Es el principio de la neuroplasticidad. En otras palabras, lo que hoy te moldea. Si pasas tus días alimentándote de noticias negativas, chismes y quejas, tu mente se programará para el miedo y el pesimismo. Pero si te llenas de la palabra, tu cerebro empieza a generar nuevos caminos de esperanza y fe. No es magia, es diseño divino. Dios sabía lo que hacía cuando nos dijo: medita en ella de día y de noche. Josué 1:8, no para controlarte, sino para renovarte. Cada versículo que entra en ti está reescribiendo patrones de derrota con códigos de victoria. Un testimonio real. Una mujer en Texas, tras años de depresión, comenzó a leer el Salmo 90 y uno cada mañana lo memorizó, lo oraba en voz alta. 6 meses después, su terapeuta notó
que sus crisis de ansiedad habían disminuido más de la mitad, ella dijo, la palabra me reprogramó la mente. Eso no fue terapia humana, fue el Espíritu usando la palabra como medicina. El peligro de la indiferencia, el enemigo sabe que no puede destruir la Biblia, así que busca hacerte indiferente a ella. Te dice, ya la conoces, ya la leíste, no hace falta abrirla hoy. Y poco a poco te roba el hambre. La palabra no pierde poder. Lo que se apaga es nuestro deseo de recibirla. Por eso muchos cristianos viven débiles, aunque asisten a la iglesia, se alimentan una vez por semana, pero viven 6 días sin nutrirse. ¿Intentarías vivir con una sola comida los domingos? Tu cuerpo se debilitaría. Lo mismo pasa con el alma. Aplicación práctica. Haz de la Biblia tu espejo diario. Cada mañana pregúntate, ¿qué dice Dios sobre mí hoy? Declara en voz alta. No solo leas. Proclama. Tus oídos también necesitan escuchar la verdad. Subraya promesas. Escríbelas en tarjetas o en el teléfono. Cada promesa recordada es una espada afilada. Cambia tu dita mental. Menos opiniones humanas. Más palabra divina. Antes de dormir, reemplaza la ansiedad por un salmo. Termina el día oyendo la voz del Padre, no la del miedo. Preguntas para reflexionar. ¿Qué tipo de palabras estoy permitiendo que formen mi mente? ¿Estoy usando la Biblia como arma o como decoración? ¿Qué promesa necesito creer hoy como si Dios me la dijera al oído? Si mi fe estuviera basada solo en la palabra, ¿cómo cambiaría mi vida? Oración. Repite conmigo. Señor, reconozco que tu palabra tiene poder para transformar todo lo que soy. Perdóname por tenerla cerca y no escucharla. Espíritu Santo, enséñame a amarla, a vivirla y a declararla. Que sea mi guía cuando no vea claro, mi espada cuando venga la tentación, mi consuelo, cuando el alma duela, que cada palabra que lea se haga vida en mí, en el nombre de Jesús. Amén. End. Cierre con bendición. Que la palabra de Dios sea tu alimento diario, tu fuerza en los días difíciles y tu luz en los tiempos de oscuridad. No hay cadena que ella no pueda romper, ni herida que no pueda sanar. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, comparte y comenta. Yo creo en el poder vivo de la palabra de Dios. En la siguiente parte descubriremos cómo el enemigo intenta apagar ese fuego interior para que dejes de alimentarte espiritualmente, porque donde hay hambre por la palabra, hay poder, y él lo sabe. Hay una batalla silenciosa que se libra cada mañana. No comienza con guerras ni con gritos, sino con notificaciones, preocupaciones y pensamientos que te empujan a hacer todo lo demás antes de sentarte ante Dios. Esa es la estrategia más antigua del enemigo. Distraerte de la palabra no necesita destruir tu fe, solo necesita robarte el tiempo y la atención. Hoy vamos a descubrir cómo opera esa trampa invisible y cómo puedes vencerla. Introducción impactante. Imagina que estás en una mesa llena de comida deliciosa, pero cada vez que vas a tomar un bocado, alguien te llama, suena el teléfono o se apaga la luz. Al final, te levantas con hambre, aunque la comida siempre estuvo allí. Así vivimos muchos cristianos. La Biblia está en la mesa, pero casi nunca llegamos a comer
¿Te ha pasado? Dices, hoy sí voy a leer. Y justo te interrumpen, te distraes con el celular o te gana el sueño. No es casualidad. Detrás de esas interrupciones hay una batalla espiritual. El enemigo sabe que un creyente alimentado por la palabra no puede ser manipulado. Por eso su arma favorita no es el pecado visible, sino la distracción disfrazada de ocupación. Desarrollo bíblico. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador. Dijo que la semilla es la palabra de Dios, pero no todas las semillas dan fruto. Algunas caen junto al camino, otras entre espinos y otras en buena tierra. Lucas 8, contra 5 hasta 15. ¿Sabes cuál es la diferencia? La atención. Los espinos son las distracciones, los afanes, las riquezas y los placeres de la vida que ahogan la palabra, no la destruyen, la sofocan. Es decir, la semilla está viva, pero no puede crecer porque algo más ocupa el espacio del corazón. Mira cómo trabaja el enemigo. Te dice que no hay tiempo para leer. Aunque pasas horas frente a una pantalla, te convence de que ya sabes suficiente. Aunque tu espíritu está seco, te hace creer que mañana será mejor día para empezar, pero mañana nunca llega. El apóstol Pablo advirtió, no ignoramos las maquinaciones de Satanás, 2 Corintios 2:11. Una de esas maquinaciones es mantenerte tan ocupado que no tengas comunión con Dios. Y Jesús, en cambio, se levantaba muy temprano para orar y estar con el Padre. Marcos 1:35, no porque no tuviera cosas que hacer, tenía multitudes esperándolo, sino porque sabía que sin ese tiempo su espíritu no tendría dirección. Si el Hijo de Dios necesitaba apartarse del ruido, ¿qué nos hace pensar que nosotros no? Ejemplo real y actualidad. Hoy vivimos en la era de la hiperconexión. El promedio mundial de uso del teléfono móvil supera las 4 horas diarias, 4 horas mirando una pantalla, pero apenas 5 minutos orando. Luego nos preguntamos por qué sentimos ansiedad, confusión o vacío. La neurociencia explica que cada notificación activa en el cerebro la misma zona que responde a la adicción. En otras palabras, el enemigo ha convertido la distracción en una droga, pero hay esperanza. La misma Biblia que el enemigo quiere mantener cerrada, tiene el poder de liberarte del ruido. Cuando eliges abrirla, estás declarando guerra contra las distracciones. Es un acto de rebelión santa. Cada vez que dices no a la pantalla y sí a la palabra, tu espíritu se fortalece y tu mente se aclara. Recuerda, no se trata de dejar el mundo, sino de poner a Dios primero. No hay bendición en lo que te roba la presencia de Dios. Aunque parezca necesario, aplicación práctica, crea un espacio santo, encuentra un rincón silencioso donde tu mente sepa, aquí escucho a Dios. No importa si es un cuarto, una silla o un balcón, empieza con poco, pero sé constante. 10 minutos diarios con Dios valen más que 1 hora una vez al mes. Apaga las notificaciones mientras oras. No es exageración, es protección espiritual. Reemplaza el ruido con adoración. En vez de comenzar con redes, pon música cristiana o un audio bíblico. Llena tu ambiente con lo que eleva tu fe. Escribe un compromiso. Cada día alimentaré mi espíritu antes que mi mente. Pégalo donde lo veas al despertar.
preguntas para reflexionar. ¿Qué me roba más tiempo que la presencia de Dios? ¿He confundido estar ocupado con estar productivo espiritualmente? ¿Qué excusa uso para no leer la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que tuve un momento de silencio real con Dios? Oración, repite conmigo. Señor amado, reconozco que he permitido que el ruido del mundo apague tu voz en mí. Perdóname por tantas distracciones que me alejan de ti. Hoy decido recuperar mi atención. Espíritu Santo, enséñame a hacer silencio, a priorizar tu palabra, a buscarte con enfoque. Libérame de la prisa, del afán y del ruido. Quiero escucharte más que a cualquier otra cosa, en el nombre de Jesús. Amén. Isel, cierre con bendición. Que el Señor te dé ojos para reconocer las trampas del enemigo y oídos para discernir su voz. Que cada distracción pierda poder frente a tu decisión de buscar a Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, comparte y comenta. Hoy decido vencer la distracción y buscar a Dios primero. En la siguiente parte hablaremos sobre la segunda señal de una fe viva, una sensibilidad creciente al pecado. Porque cuando Dios te habla con claridad, también empieza a purificar tu corazón. Hay temas que el mundo moderno evita y uno de ellos es el pecado. Se ha vuelto palabra incómoda, casi prohibida. Algunos la reemplazan con errores, debilidades o fallas humanas. Pero la Biblia no cambia sus términos. El pecado sigue siendo lo que nos separa de Dios, y cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en tu vida, una de las señales más claras de que estás creciendo es esta: una sensibilidad cada vez mayor al pecado. Introducción impactante: antes de conocer a Cristo, pecar no nos pesaba. Podíamos mentir, guardar rencor, hablar mal de alguien o justificar pequeñas trampas y dormir tranquilos. Pero cuando el Espíritu entra, algo cambia. Lo que antes parecía normal empieza a doler. Esa incomodidad no es culpa. Es el Espíritu diciendo: eso no va contigo. ¿Has sentido esa voz interior que te detiene justo antes de decir algo hiriente? ¿O ese peso en el pecho después de actuar mal? Eso es señal de vida espiritual. Los muertos no sienten dolor, los vivos sí. Cuando tu corazón se duele por el pecado, es porque está vivo en Dios. Muchos piensan que madurar espiritualmente es saber más Biblia, pero no. Madurar es tener un corazón más sensible al dolor que nuestro pecado causa a Dios. Desarrollo bíblico. La Escritura dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. El Espíritu no se va cada vez que fallas, pero sí se entristece. Y cuando esa tristeza toca tu alma, no es condena, es invitación al arrepentimiento. David lo entendió profundamente. Después de su pecado con Betsabé, no pidió solo perdón, pidió pureza. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 50:1 contra 10. Él no quería simplemente borrar la culpa, quería restaurar la comunión. La diferencia entre el que vive en el mundo y el que vive en el espíritu es esta: el primero se justifica, el segundo se quebranta. El primero dice: todo lo hacen. El segundo dice:
Yo no quiero ofender a mi Dios. Cuando te acercas más a la luz, ves más tus manchas. Eso no debe desanimarte, debe impulsarte a limpiarte. Cuanto más cerca del fuego, más notas el polvo, pero también más calor recibes. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6, es decir, Dios promete llenarte de pureza si realmente la deseas. La sensibilidad del pecado no es una carga, es un privilegio del alma regenerada. Ejemplo práctico, imagina tu conciencia como un sensor de humo. Cuando funciona bien, detecta el fuego pequeño antes de que se vuelva incendio, pero si lo ignoras repetidamente, deja de sonar. Así es el corazón. Cuando ignoras la voz del Espíritu, el alma se endurece poco a poco. Lo que antes te dolía, deja de doler. Lo que antes rechazabas, ahora justificas. Mira lo que le pasó al faraón de Egipto. Vio milagros, escuchó advertencias, pero cada vez que rechazaba a Dios, su corazón se endurecía más. Éxodo 9:12, así opera el pecado, no te destruye de golpe, te adormece lentamente. Por eso la Biblia dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15, no esperes al domingo, al próximo retiro o a que la culpa pase. Cuando el Espíritu te muestra algo, es porque quiere sanarte hoy. Aplicación práctica, hazle caso a tu conciencia. Si algo te incomoda, no lo ignores. Es Dios protegiéndote, no fastidiándote. Confiesa rápido. El arrepentimiento tardío deja cicatrices más profundas. Evita el comparómetro. No digas, al menos no soy como ellos. No te midas con otros, mídete con Cristo, llena tu mente de luz. Cuanto más palabra tengas, menos espacio tendrá la oscuridad. Rodéate verdad, habla con creyentes maduros que te ayuden a mantenerte sensible. La soledad espiritual endurece el corazón. Conexión con la vida actual. Vivimos en una cultura que celebra el haz lo que sientas, pero Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas cosas. Lo que sientes no siempre es lo correcto. Lo correcto es lo que agrada a Dios. La psicología moderna confirma que las decisiones guiadas solo por emoción suelen ser destructivas. Por eso el Espíritu te da convicción, no culpa. La culpa te destruye, la convicción te reconstruye. Cuando pecas y el Espíritu te habla, no es para señalarte, sino para restaurarte. No huyas, corre hacia Él. Cada vez que confiesas, el cielo celebra. Jesús no murió para que vivas cargado de vergüenza, sino libre de ella. Preguntas para reflexionar. ¿Hay algo que el Espíritu me ha mostrado y aún no he cambiado? ¿Siento tristeza por lo que entristece a Dios? ¿He dejado de reaccionar ante cosas que antes me dolían? ¿Estoy usando la gracia como excusa o como impulso para vivir en santidad? Oración, repite conmigo. Padre amado, gracias porque aún me corriges. Gracias porque tu Espíritu no me deja cómodo en mi pecado. No quiero entristecerte. Lava mi corazón. Limpia mi mente. Renueva mis deseos. Enséñame a amar lo que tú amas y a rechazar lo que te hiere.
Hoy dejo de justificar lo que sé que está mal. Quiero caminar en pureza, no por miedo, sino por amor. En el nombre de Jesús, amén. Cierre con bendición. Que el Espíritu Santo mantenga tu corazón sensible y tu conciencia viva, que cada vez que te equivoques, escuches su dulce voz llamándote a volver, no, a huir. Si este mensaje te habló, suscríbete, comparte y comenta. Quiero tener un corazón sensible al Espíritu de Dios en the flu. En la próxima parte hablaremos sobre cómo vencer la culpa y diferenciar la convicción del Espíritu de la condena del enemigo, porque no todo lo que te hace llorar viene de Dios. A veces, el enemigo usa la culpa para alejarte del perdón. Cuando el Espíritu Santo comienza a despertar tu conciencia, también aparece otra voz. La de la culpa, una te llama a levantarte. La otra te hunde. Una te dice, vuelve al Padre. La otra susurra, ya no hay esperanza para ti. Hoy vamos a aprender a distinguir entre la convicción que viene de Dios y la condenación que viene del enemigo, porque no todo lo que duele en el alma proviene del cielo. Introducción impactante. ¿Alguna vez sentiste que no eras digno de orar? ¿Que Dios ya no te escuchaba porque fallaste una vez más? ¿Te ha pasado que cometes un error? Te arrepientes, pero sigues cargando una culpa que no se va. Esa es la trampa más cruel del enemigo. Convencerte de que tu pasado te descalifica del amor de Dios. Hay dos tipos de dolor espiritual. El dolor santo, que te impulsa a pedir perdón y a comenzar de nuevo. Y el dolor tóxico, que te paraliza y te mantiene atrapado en la vergüenza. El primero viene del Espíritu Santo. El segundo, del acusador. El primero restaura, el segundo destruye. ¿Cuál de los dos estás escuchando hoy? Desarrollo bíblico. El apóstol Pablo lo explicó con claridad. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7:10. En otras palabras, la convicción de Dios sana. La condena del diablo mata. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, lloró amargamente. Lucas 22:62. Pero su llanto lo llevó de vuelta al Maestro. Cuando Judas traicionó a Jesús, también sintió culpa, pero esa culpa lo empujó a la desesperación y a la muerte. Mismo error, emociones similares, distinto final. La diferencia fue quién dominó su corazón. El Espíritu de Dios o la voz de Satanás. El enemigo es experto en repetir tus pecados como si fueran tu identidad. Te dice, ¿fallaste? Entonces eres un fracaso. Pero el Espíritu dice, fallaste, pero todavía eres mi hijo. Y el diablo te recuerda lo que hiciste, Dios te recuerda lo que Jesús ya pagó. Romanos 8:1 declara, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la sentencia más liberadora de toda la Biblia. Si estás en Cristo, tu pasado no tiene permiso de dictar tu presente. La cruz ya emitió el veredicto: perdonado, restaurado, amado. Ejemplo ilustrativo. Imagina que estás frente a un juez acusado justamente de un delito. El juez se levanta, te mira y en lugar de castigarte, entrega a su propio hijo para pagar tu pena. Eso hizo Dios. Pero el enemigo sigue rondando el tribunal, recordándote la culpa
Aunque la deuda ya fue cancelada, el pecado confiesa, el enemigo repite, el espíritu limpia, el enemigo ensucia. A veces creemos que sentirnos mal más tiempo demuestra arrepentimiento, pero no, la prolongación del dolor no es santidad, es desconfianza. Si Dios ya te perdonó, ¿por qué tú no te perdonas? Conexión con la vida actual. Vivimos en una cultura del perfeccionismo. Nos enseñan que el valor depende del rendimiento, del éxito, de no fallar nunca. Y cuando fallamos, nos hundimos en la culpa. Pero el Evangelio es lo contrario. Te dice que tu valor no depende de tu desempeño, sino de tu identidad en Cristo. La psicología moderna incluso reconoce que la culpa prolongada puede destruir la autoestima y provocar ansiedad crónica, pero el arrepentimiento bíblico es sanador. Reconoce el error, lo entrega, aprende y avanza. Dios no te llama a vivir arrastrando cadenas, sino a caminar en libertad. ¿Cómo distinguir entre convicción y condena? Convicción de Dios condena, del enemigo señala la acción, ataca tu identidad, te impulsa a confesar y cambiar, te paraliza en vergüenza, te muestra esperanza, te hace sentir sin salida, te acerca a Dios, te aleja de Dios. Cuando escuches una voz interior, pregúntate, ¿esta voz me está acercando al Padre o alejando de Él? Esa pregunta revela la fuente. Aplicación práctica, confiesa, no te castigues, Dios ya sabe lo que hiciste. La confesión no lo informa, lo invita a sanar. Declara tu perdón. Cada vez que la culpa regrese, repite Romanos 8, 1. No hay condenación para mí. Escribe una carta a ti mismo, no como terapia vacía, sino como ejercicio espiritual. Escribe lo que Dios te diría hoy, te sorprenderá su ternura. Evita el aislamiento. El enemigo ataca en soledad. Habla con alguien maduro en la fe que ore contigo. Celebra el perdón. La gratitud fortalece la fe. Agradece cada día por la cruz. Aunque no sientas emociones espirituales, preguntas para reflexionar. ¿Estoy cargando culpas que Dios ya perdonó? ¿Mi arrepentimiento me acerca o me aleja de la presencia de Dios? ¿He confundido disciplina espiritual con castigo autoimpuesto? ¿Puedo mirar al pasado sin sentir condena, sino gratitud por la gracia? Oración, repite conmigo: Padre Celestial, hoy dejo en tus manos toda culpa, reconozco mis pecados, pero también reconozco tu perdón. No quiero vivir prisionero de mi pasado. Espíritu Santo, enséñame a diferenciar tu voz de la del enemigo. Recuérdame que en Cristo soy libre, limpio y amado. Borra las mentiras que me acusan y graba en mi corazón tu verdad, que ya no hay condenación. En el nombre de Jesús. Amén. Lake. Cierre con bendición. Que la paz de Cristo reine en tu mente. Que ninguna voz del pasado tenga autoridad sobre ti. Que aprendas a mirar tus caídas no con vergüenza, sino con gratitud por la gracia que te levantó. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, comparte y comenta. Hoy renuncio a la culpa y abrazo el perdón de Dios. En la próxima parte hablaremos sobre la tercera señal de un corazón que crece en Dios, un espíritu lleno de amor y perdón, porque solo quien ha recibido gracia puede aprender a extenderla. El amor y el perdón no son emociones pasajeras,
son la evidencia más visible de que Dios está viviendo dentro de una persona. Cuando el Espíritu Santo gobierna tu corazón, te cambia la manera de mirar al mundo. Ya no ves enemigos, ves almas. Ya no reaccionas por instinto, respondes con compasión. Y esa es la tercera señal de crecimiento espiritual. Un corazón lleno de amor y perdón. Introducción impactante. Amar cuando todo va bien es fácil. Amar cuando te traicionan, te ofenden o te ignoran, eso es otra historia. El mundo dice, devuélvele lo que te hizo, no dejes que te vean débil, pero Cristo dice, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen. Mateo 5:44, ¿no te parece radical? Sí, pero también es la prueba de una fe madura. En un mundo lleno de resentimiento, el amor verdadero es revolucionario y el perdón, aún más, es la acción más poderosa del creyente porque rompe las cadenas invisibles que nos atan al pasado. Hay gente que vive libre físicamente, pero prisionera emocionalmente, atada al rencor, y no hay cárcel más oscura que esa. Desarrollo bíblico. El amor no comenzó en nosotros. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. No es un amor que nace de la voluntad humana, sino del Espíritu Santo. El amor divino ágape no depende del comportamiento del otro, depende del carácter de Dios. Jesús, colgado en la cruz, oró por quienes lo crucificaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese momento cambió la historia. Mientras el mundo veía derrota, el cielo veía victoria. Ese es el poder del amor que perdona. Transforma el dolor en redención. Cuando el Espíritu llena tu vida, te da una capacidad que antes no tenías. Perdonar lo imperdonable, no porque el otro lo merezca, sino porque tú has sido perdonado primero. Recordemos la parábola del siervo que fue perdonado de una gran deuda, pero no quiso perdonar una deuda pequeña. Mateo 18:21-35. Jesús mostró que el perdón que negamos a otros se convierte en una carga para nosotros mismos. El corazón que no perdona termina encarcelado por su propio rencor. El perdón no es olvidar, el perdón es liberar. No significa que lo que te hicieron estuvo bien, significa que decides no cargar más con eso. ¿Es dejar que Dios sea juez? No, tu conexión con la vida real. En la cultura mexicana y latina, solemos hablar mucho del orgullo, que no se rían de ti, que no te vean débil, pero el verdadero poder no está en vengarse, sino en perdonar. Los psicólogos confirman que el resentimiento prolongado afecta la salud física, aumenta el estrés, la presión arterial y el insomnio. No es solo una carga espiritual, es una enfermedad del alma que enferma también al cuerpo. Una mujer en California testificó que tras 10 años, sin hablar con su madre, decidió perdonarla. Después de escuchar un mensaje sobre el perdón, lloró, escribió una carta y oró sinceramente. Dijo, sentí que me quitaron 20 kilos del alma. Ese es el milagro del perdón. No cambia el pasado, pero cambia tu presente y tu futuro. Cuando perdonas, el cielo se abre, porque el perdón es el idioma de Dios. Y cuando hablas su idioma,
Su poder se mueve en tu vida. El amor en acción, el amor cristiano no se reduce a palabras bonitas. Es un estilo de vida. 1 Corintios 13 lo describe. El amor es paciente, es bondadoso. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Te das cuenta? No habla de emociones, habla de decisiones. Amar es elegir, seguir actuando con gracia, incluso cuando tus sentimientos quieren retirarse. Y el perdón no significa reconciliación automática. A veces perdonas a alguien, pero no puedes volver a tener la misma relación y está bien. El perdón no es negar límites, es sanar el corazón cuando oras por quien te hirió. Algo sobrenatural ocurre. El Espíritu cambia tu dolor por compasión. Empiezas a ver a esa persona no como villano, sino como alguien tan necesitado de gracia como tú. Aplicación práctica. Haz una lista de nombres. Escribe a quienes aún no has perdonado. Ora por ellos uno a uno, no para justificar lo que hicieron, sino para liberar tu alma. Recuerda tu propio perdón. ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios? Eso te dará perspectiva. Habla bien de quien te hizo mal. Cada palabra de bendición es un golpe al rencor. Haz actos de amor anónimos. Bendice a alguien sin esperar reconocimiento. Es la forma más pura de amor. Pide al Espíritu que sane la herida. No solo el recuerdo. A veces el perdón empieza en el altar y termina en el tiempo. Sé paciente con el proceso. Preguntas para reflexionar. ¿A quién necesito perdonar para liberar mi alma? ¿He estado justificando mi rencor más que pidiendo sanidad? ¿Amo solo a quien me ama o también a quien me desafía? ¿Estoy dispuesto a orar por quien me hirió? Oración. Repite conmigo. Padre, hoy decido soltar el peso del rencor. Tú me has perdonado tanto como podría retener perdón a otros. Espíritu Santo, sana las heridas que me atan al pasado. Enséñame a amar con tu amor, no con mis fuerzas. Quiero bendecir incluso a los que me dañaron, no por debilidad, sino por libertad. Que mi vida sea un reflejo de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Aló. Cierre con bendición. Que el amor de Cristo gobierne tus emociones. Que el perdón sea tu escudo. Y que la paz del Espíritu llene cada rincón de tu corazón. Que donde hubo heridas, ahora haya sanidad. Y donde hubo rencor, ahora fluya amor. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, comparte y comenta. Hoy elijo amar y perdonar como Cristo me perdonó. En la siguiente parte hablaremos sobre cómo amar incluso cuando duele y cómo el perdón se convierte en una herramienta de poder espiritual. Porque el amor no solo sana, vence las tinieblas. Perdonar cuando el dolor está fresco parece imposible. Amar a quien te traicionó parece absurdo. Sin embargo, ahí es donde el Evangelio muestra su poder real. El amor y el perdón no son teoría, son la manifestación práctica de un corazón lleno del Espíritu. Hoy hablaremos sobre cómo amar cuando duele y cómo el perdón no te debilita, sino que te empodera en lo espiritual. Introducción impactante. Quizá te hirieron profundamente. Alguien te traicionó, te humilló o te abandonó cuando más lo necesitabas y desde entonces
Cada vez que piensas en esa persona, sientes un nudo en el pecho y tú dices, sí, sé que debo perdonar, pero no puedo. Déjame decirte algo con ternura y verdad. No puedes, pero el Espíritu Santo sí puede en ti. El perdón no es una emoción, es una decisión acompañada por la gracia. Jesús no esperó sentir ganas de perdonar. En la cruz, mientras el dolor lo desgarraba, tomó la decisión de liberar a sus agresores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese fue el acto más poderoso de amor en la historia, porque el perdón no cambia lo que te hicieron, pero cambia quién eres tú. Después de eso, desarrollo bíblico, Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21, 22. No era una fórmula matemática, sino una enseñanza espiritual. El perdón no se calcula, se practica. Cada vez que perdonas, le estás recordando al enemigo que ya no tiene control sobre ti. El odio te encadena al pasado, pero el perdón te libera hacia el futuro. El apóstol Pablo escribió, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Mira el modelo. De la manera que Cristo os perdonó, ¿y cómo lo hizo Cristo? Sin condiciones, sin demora, sin esperar que lo entendieras todo. Cuando tú perdonas, estás reflejando la naturaleza de tu Padre. Por eso el perdón es un acto profético. Proclama que la luz siempre vence a la oscuridad, conexión con la vida real. En el mundo, el perdón se ve como debilidad, pero en el reino, el perdón es poder. Los psicólogos cristianos confirman que quienes perdonan sanan más rápido de enfermedades psicosomáticas y viven con menos ansiedad. La ciencia lo explica como liberación emocional, la Biblia lo llama restauración del alma. Piensa en José, vendido por sus propios hermanos, humillado, olvidado. Pero cuando llegó a ser gobernador de Egipto, en lugar de vengarse, los abrazó y dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Ese es el poder del perdón. Convertir lo que fue herida en propósito. A veces no entenderás el porqué de lo que viviste, pero si perdonas, un día mirarás atrás y dirás como José, ahora entiendo, todo tenía un propósito mayor. ¿Cómo perdonar cuando duele? Reconoce el dolor. No puedes sanar lo que niegas. Dile a Dios exactamente lo que sientes. Recuerda el perdón que recibiste. Cada vez que piensa en la cruz, ora por quien te hirió, no porque lo merezca, sino porque tú mereces paz. Suelta el derecho de vengarte. Eso no significa debilidad, significa confianza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19 habla bendición. Cada palabra de bendición que pronuncias corta una cadena invisible. El perdón no siempre sana de inmediato. A veces es un proceso de días o semanas,
pero cada oración sincera es un paso hacia la libertad total. Ejemplo inspirador: una mujer mexicana perdió a su hijo en un asalto. Durante años vivió llena de odio, sin poder dormir, hasta que un día, en una reunión de oración, escuchó al pastor decir: el perdón no absuelve al culpable, absuelve al herido. Ay, esa frase la quebró, lloró, oró, y meses después fue a la cárcel, no a reclamar, sino a decirle al asesino: te perdono. Ella dijo: no lo hice por él, lo hice por mí. Desde ese día volvió a dormir sin pesadillas. Ese es el poder del Evangelio. Donde hubo muerte, Dios planta vida. Aplicación práctica: haz una oración de liberación cada noche. Señor, entrego a nombre en tus manos. Evita repetir la ofensa. Cada vez que la mencionas, reabre la herida, medita en la cruz, visualiza a Jesús perdonándote y repite: como tú lo hiciste, así lo haré. Cambia la narrativa. En lugar de me dañaron, declara: Dios me está formando. Busca reconciliación si es posible. No siempre se puede, pero si el Espíritu te guía, da el paso con humildad. Preguntas para reflexionar: ¿estoy dispuesto a dejar que Dios sane esta herida profunda? ¿Qué perdería si sigo aferrado al rencor? ¿Y qué ganaría si libero el perdón? ¿He confundido justicia con venganza? ¿He orado sinceramente por quien me hirió? Oración, repite conmigo: Señor Jesús, hoy traigo ante ti mis heridas más profundas. Tú sabes quién me lastimó, cuándo y cómo. No quiero seguir atado al dolor. Elijo perdonar, aunque me duela, aunque no entienda todo. Espíritu Santo, dame la fuerza que yo no tengo. Sana mis emociones, renueva mi mente, limpia mi corazón. No quiero cargar más con lo que tú ya llevaste en la cruz. Te entrego mi derecho de vengarme y recibo tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Que el amor de Cristo sea el bálsamo que cubra tus heridas, que el perdón sea tu bandera y la libertad tu recompensa, que lo que hoy te duele, mañana sea testimonio de la fidelidad de Dios. Si este mensaje tocó tu vida, suscríbete, comparte y comenta. Perdono porque Cristo me perdonó primero. En la próxima parte hablaremos sobre la cuarta señal de un creyente maduro: una paz inquebrantable en medio de las tormentas. Porque el que ama y perdona vive en paz. Aunque el mundo tiemble, la vida está llena de tormentas. Algunas se ven venir, otras nos golpean de repente. Un diagnóstico inesperado, una traición, una pérdida, una crisis económica, y sentimos que el suelo tiembla bajo nuestros pies. Pero hay una paz que no depende de las circunstancias, una calma que no se explica con lógica humana. La paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Hoy hablaremos de la cuarta señal del creyente maduro. Tener paz en medio de la tormenta. Introducción impactante. ¿Has sentido que todo se derrumba y aún así una voz dentro de ti dice: no temas? Esa voz no es tu mente, es el Espíritu Santo recordándote que Dios sigue en control.
El mundo busca paz en el dinero, en la estabilidad, en el entretenimiento. Pero el creyente encuentra la verdadera paz en la presencia de Dios. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. ¿Notaste eso? No dijo, tendrán paz cuando todo esté bien, sino mi paz les doy, incluso cuando todo se desmorona. Esa es la diferencia. La paz del mundo depende de la calma exterior. La paz de Dios florece aún en medio del caos. Desarrollo bíblico. Los discípulos vivieron una tormenta literal. En Marcos 4:37 hasta 39 leemos, se levantó una gran tempestad de viento y las olas golpeaban la barca. Jesús dormía sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y ya, qué imagen tan poderosa. El cielo rugía, las olas amenazaban con hundir la barca. Y Jesús dormía. ¿Por qué? Porque el que tiene paz con el Padre no teme a la tormenta. Jesús no estaba ajeno al peligro, pero sabía que la tormenta no tenía autoridad sobre él. La tormenta prueba tu fe, pero también revela quién gobierna tu corazón. El miedo o la confianza, conexión con la vida actual. Muchos hoy viven bajo tormentas internas, ansiedad, estrés, incertidumbre, noticias que roban la esperanza, las redes sociales, los titulares, los conflictos familiares. Todo parece ruido, como olas que golpean sin parar. Y sin embargo, Jesús sigue diciendo lo mismo. Calla, enmúdece. Él no solo calma mares físicos, calma tempestades emocionales. Un estudio de la Universidad de Harvard mostró que las personas con hábitos de oración y meditación diaria tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés. La ciencia lo confirma, pero la Biblia lo dijo hace miles de años. Por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. La ansiedad se combate en la presencia de Dios, no con más control, sino con más confianza. Ejemplo ilustrativo, una mujer llamada Teresa perdió a su esposo en un accidente. Durante meses lloró sin consuelo, pero un día, al orar, sintió una paz que no podía explicar. Dijo, no es que mi dolor desapareció, pero dejó de dominarme. Esa es la paz que viene del cielo. No borra las lágrimas, pero las limpia con propósito. Cuando el Espíritu Santo gobierna tu corazón, no necesitas entender el por qué. Solo recordar el quién está contigo en la tormenta. Aplicación práctica. Ora antes de reaccionar. La oración no cambia siempre la situación, pero cambia tu actitud ante ella. Recuerda las promesas. Escribe versículos de paz y léelos en los momentos de ansiedad. Apaga el ruido. No llenes tu mente con lo que el mundo grita. Escucha lo que Dios susurra. Confía en el proceso. A veces Dios no calma la tormenta externa, sino la interna. Declara fe.
Cuando sientas miedo, di, Dios está conmigo, no seré movido. Preguntas para reflexionar. ¿Estoy buscando paz en las circunstancias o en la presencia de Dios? ¿Qué tormentas estoy enfrentando hoy y cómo puedo entregarles el control a Cristo? ¿Estoy alimentando mi fe o mi miedo? ¿He aprendido a dormir en medio de la tempestad como Jesús? Oración, repite conmigo. Señor, enséñame a tener paz aun cuando el mundo se desmorone. Que mi corazón no dependa de las circunstancias, sino de tu presencia. Calma los vientos de mi mente. Las olas de mi ansiedad, recuérdame que tú sigues en el barco, que no me has dejado solo. Hoy entrego cada tormenta en tus manos. Declaro que mi confianza está en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Que el Señor te dé una paz tan profunda que nada ni nadie pueda robarla. Que tus noches sean tranquilas y tus pensamientos firmes. Que aunque sople el viento y se agiten las aguas, tu alma permanezca anclada en Cristo. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete, comparte y comenta. Aunque haya tormenta, mi paz está en Dios. Oriú. En la próxima parte hablaremos sobre la quinta señal del crecimiento espiritual. Un corazón con carga por los perdidos, porque cuando tu alma está en paz, tu espíritu empieza a dolerse por quienes aún no la tienen. Cuando el corazón ha sido sanado, cuando el alma ha encontrado paz en medio de las tormentas, sucede algo maravilloso. Dios deposita en ti su carga por los demás. Ya no vives solo para tu bienestar. Comienzas a sentir lo que Él siente por las almas perdidas. Esta es la quinta señal del crecimiento espiritual. Tener un corazón que arde porque otros conozcan a Cristo. Introducción impactante. ¿Alguna vez te has sentido conmovido al ver a alguien sufriendo sin esperanza? ¿Has sentido esa urgencia silenciosa de decirle a un amigo o familiar, Dios te ama? ¿No te rindas? Eso no es una emoción pasajera. Es el Espíritu Santo compartiendo contigo el peso del corazón de Dios. El cristiano maduro no vive encerrado en su propio mundo. Su mirada ya no se enfoca solo en sus necesidades, sino en la necesidad espiritual de otros. Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Mateo 9:37. Y ese llamado sigue vigente. Dios está buscando personas que digan, aquí estoy, Señor, úsame. Y desarrollo bíblico. Jesús sintió compasión por las multitudes porque eran como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. No las vio como números ni como casos perdidos. Las vio como almas valiosas. Y cuando el Espíritu Santo llena tu vida, comienzas a mirar igual. No ves enemigos, ves oportunidades de redención. El apóstol Pablo lo vivió intensamente. Dijo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. 1 Corintios 9:16. Ese ay no era culpa, era fuego en el alma, era pasión. Pablo no predicaba por obligación, sino porque había probado la gracia y quería que todos la conocieran. Un corazón que conoce el amor de Dios no puede permanecer indiferente ante quienes se pierden. El Espíritu te inquieta, te mueve. Te despierta en la noche para orar por alguien. Te impulsa a hablar cuando el miedo te dice que calles. Esa es la evidencia
de una fe viva, un amor activo por las almas. Conexión con la vida real. Vivimos en una sociedad que exalta el individualismo. Cuídate a ti, preocúpate por ti, busca tu bienestar. ¿Verdad? Pero el reino de Dios funciona al revés. Bendecido es el que da, no solo el que recibe. En comunidades latinas de DEE, UU, hay miles de personas trabajando, cansadas, lejos de su familia, buscando propósito. Muchos piensan que el éxito material llenará el vacío, pero el vacío del alma solo lo llena Cristo. ¿Y tú, creyente? ¿Eres la luz que puede guiarlos? No necesitas ser predicador para llevar el mensaje. Basta un gesto, una palabra, un testimonio, un Dios te bendiga con sinceridad. Puede abrir más puertas que un sermón de 1 hora. Ejemplo inspirador. Un joven llamado Andrés trabajaba en una construcción en Texas. Uno de sus compañeros, deprimido, le confesó: no sé para qué vivo. Andrés no sabía qué decir, pero recordó un versículo que había leído esa mañana: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Con voz temblorosa se lo compartió. Semanas después, ese hombre regresó y le dijo: tus palabras me salvaron la vida. Andrés lloró, no porque fuera un gran predicador, sino porque entendió algo. Dios usa corazones dispuestos, no perfectos, aplicación práctica. Ora por los que no conocen a Cristo. Es la forma más poderosa de evangelizar. Sé testimonio, no solo predicador. La gente escucha más tus actos que tus palabras. Habla con ternura, no con juicio, sino con amor. Recuerda, tú también fuiste rescatado. Apoya obras misioneras. Si no puedes ir, envía. Si no puedes enviar, ora. Comparte contenido espiritual. Hoy las redes son un púlpito global. Usa tu voz. Preguntas para reflexionar. ¿Me duele ver a otros lejos de Dios o me he vuelto indiferente? ¿A quién puedo invitar a acercarse al Señor esta semana? ¿Estoy usando mi historia de vida para inspirar a alguien más? ¿Mi fe es silenciosa o contagiosa? Oración, repite conmigo. Padre amado, gracias porque me amaste. Cuando yo estaba perdido, hoy te pido que pongas en mí tu corazón por las almas, rompe mi indiferencia, dame compasión por quienes viven sin esperanza. Usa mis palabras, mis manos, mi tiempo para llevar tu luz. No quiero vivir para mí mismo, sino para que otros te conozcan en el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Que el fuego del Espíritu despierte en ti un deseo irresistible de hablar del amor de Dios. Que tu vida sea una carta viva, un faro encendido en la oscuridad. Que donde otros vean problemas, tú veas almas preciosas que necesitan salvación. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, comparte y comenta: Señor, úsame para alcanzar a los que aún no te conocen. En la siguiente parte hablaremos sobre cómo mantener viva esa pasión sin desanimarse, incluso cuando el mundo parece no escuchar, porque
el amor por las almas no es una emoción, es una misión. Cuando el fuego de Dios enciende tu corazón por las almas, el enemigo intentará apagarlo. Te susurrará que nadie escucha, que tus palabras no sirven, que tu esfuerzo es inútil. Pero escúchame bien, Dios nunca ignora a quien trabaja por el reino, aunque el fruto no se ve de inmediato. Hoy hablaremos de cómo mantener viva la pasión por los perdidos, aun cuando te sientas cansado o desanimado. Introducción impactante. ¿Has sentido alguna vez que hablas de Dios y nadie responde? Que invitas, oras, compartes y parece que nada cambia. Esa frustración silenciosa es real, pero también es parte del proceso. Incluso los grandes siervos de Dios pasaron por momentos de desánimo. El profeta Elías, después de hacer descender fuego del cielo, huyó al desierto diciendo: Señor, basta ya, quítame la vida. 1 Reyes 19:4. ¿Sabes qué hizo Dios? No lo reprendió, lo alimentó, le dio descanso y luego lo volvió a levantar. Eso demuestra que Dios no desecha a los cansados, lo restaura. Desarrollo bíblico. Jesús mismo enfrentó el desánimo del rechazo. En Juan 6, después de enseñar sobre el pan de vida, muchos discípulos lo abandonaron y Jesús preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Pero Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. El maestro comprendió lo que es hablar a corazones cerrados, pero no se detuvo, porque su misión no dependía del resultado visible, sino de la obediencia. Isaías también oyó el llamado de Dios, ¿a quién enviaré? Y respondió, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8, pero Dios le advirtió que la mayoría no escucharía. Aún así, Isaías fue fiel. Eso es madurez espiritual. Seguir sembrando aunque no veas la cosecha. Conexión con la vida actual. Muchos creyentes hoy se sienten agotados, ven tanta maldad en el mundo que piensan, ¿de qué sirve orar? ¿De qué sirve hablar de Dios si nadie cambia? Pero recuerda, tu tarea no es cambiar corazones, tu tarea es sembrar la semilla. El Espíritu Santo es quien la hace germinar en tiempos modernos. Los Elías de hoy no están en el desierto, sino en las redes sociales, en sus trabajos, en sus familias. Muchos están cansados porque no ven resultados, pero cada palabra de fe que pronuncian deja huellas invisibles en los corazones. Una madre que ora cada noche por su hijo rebelde no pierde el tiempo, está escribiendo un milagro futuro. Un creyente que ora por su jefe incrédulo no está desperdiciando aliento, está abriendo brechas en el mundo espiritual. Nada se pierde cuando se hace por amor. Ejemplo inspirador. Una anciana llamada Doña Rosa oró por 30 años por su esposo incrédulo. Él se burlaba de su fe, se negaba a entrar a la iglesia. El día de su muerte, antes de partir, tomó su mano y le dijo, Rosa, ora conmigo. Lloraron juntos mientras él entregaba su vida a Cristo. 30 años de oración parecían inútiles hasta que el cielo respondió en el último segundo. No subestimes el poder de tu fidelidad.
Dios nunca llega tarde, llega en el momento exacto, aplicación práctica, renueva tu comunión, el fuego se mantiene vivo en la intimidad con Dios, no en el esfuerzo humano, celebra pequeños avances, cada conversación, cada oración, cada paso cuenta, rodéate de otros creyentes, no camines solo, la fe se fortalece en comunidad, evita compararte. Dios no mide tu éxito por números, sino por obediencia. Recuerda la recompensa eterna. Lo que haces por Cristo nunca es en vano. 1 Corintios 15:58. Preguntas para reflexionar. ¿He permitido que el cansancio apague mi pasión por las almas? ¿Estoy midiendo el fruto con los ojos o con la fe? ¿Qué historia de esperanza puedo recordar para seguir adelante? ¿Estoy confiando más en mis fuerzas que en el poder del Espíritu? Oración, repite conmigo. Señor, confieso que a veces me he sentido cansado. He hablado de ti y no he visto resultados. Pero hoy renuevo mi fe. Sé que cada palabra sembrada con amor florecerá en su tiempo. Espíritu Santo, enciende nuevamente el fuego en mi corazón. Que no me mueva el desánimo, sino tu propósito. Enséñame a servir con alegría y a confiar en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Cierra con bendición. Que el Señor renueve tus fuerzas como las del águila. Que te dé pasión por las almas sin medida y esperanza sin final. Que recuerdes que cada oración cuenta, cada lágrima es semilla y cada gesto de amor tiene valor eterno. Si este mensaje fortaleció tu fe, suscríbete, comparte y comenta. Seguiré sembrando, aunque aún no vea la cosecha. En la próxima parte hablaremos sobre cómo mantener la fe firme y hablar palabras de poder en medio de la duda, porque la boca que confiesa fe mueve montañas. La fe no solo se cree, también se declara. Lo que sale de tu boca tiene poder para construir o destruir, para levantar o para derribar. La Biblia lo dice claramente, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Hoy hablaremos de la sexta señal del crecimiento espiritual. Aprender a hablar palabras de fe, no de duda. Introducción impactante. ¿Cuántas veces te has sorprendido diciendo cosas como, no puedo, esto nunca cambiará? Dios parece haberme olvidado. Cada palabra es una semilla. Ipsilon, toda semilla da fruto. Cuando hablas negatividad, siembras desesperanza, pero cuando declaras fe, siembras milagros. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Eso significa que tu boca revela en qué cree realmente tu corazón. No se trata de repetir frases vacías. Se trata de alinear tu voz con la verdad de Dios. Incluso cuando la realidad diga lo contrario. Desarrollo bíblico. En Marcos 11:23 Jesús dijo, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Olu. Jesús no hablaba de mover montañas físicas, sino espirituales. Los obstáculos, los miedos, los imposibles. El poder está en creer y hablar conforme a esa fe,
Abraham es el ejemplo perfecto. Dios le prometió un hijo cuando ya era anciano. Humanamente era imposible, pero Romanos 4:20 dice, no dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él no se enfocó en lo que veía, sino en lo que Dios había dicho. Esa es la diferencia entre el creyente débil y el maduro. El débil repite lo que siente, el maduro declara lo que cree, conexión con la vida actual. Hoy en día vivimos en una cultura donde hablar negativamente es normal. Las personas dicen, me muero de cansancio, estoy hecho polvo, nada sale bien, sin pensar que esas frases tienen poder espiritual. El enemigo no puede leer tu mente, pero sí puede usar tus palabras contra ti. Cuando hablas derrota, estás firmando acuerdos con la desesperanza. En cambio, cuando declaras fe, estás firmando decretos del cielo. No importa cómo te sientas, tu confesión debe alinearse con lo que Dios ya dijo sobre ti. Los médicos pueden dar un diagnóstico, pero solo Dios tiene la última palabra. El banco puede decir, no hay fondos, pero Dios dice, yo proveeré. La puerta puede parecer cerrada, pero Cristo dijo, yo soy la puerta. El cristiano maduro entiende que su boca no es un eco del mundo, sino un canal del cielo. Ejemplo ilustrativo. Un joven llamado Miguel fue diagnosticado con cáncer terminal. El doctor le dijo, solo te quedan 6 meses de vida. Miguel respondió, puede que el diagnóstico sea cierto, pero mi Dios tiene la palabra final. Cada día, en lugar de lamentarse, declaraba, por las llagas de Cristo soy sano. No fue magia ni negación, fue fe. A los 6 meses, los médicos no podían explicarlo. El cáncer había desaparecido. Él dijo, mi lengua fue mi medicina. No todos los milagros son iguales, pero todos los milagros comienzan con una confesión de fe, aplicación práctica. Detén las palabras de derrota. No digas no puedo. Di todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4:13 habla promesas, no problemas. Memoriza versículos de fe y repítelos en voz alta. Declara en presente. No digas algún día Dios me sanará. Di Dios está obrando en mí ahora. Cuida tus conversaciones, rodead de personas que hablen vida, no negatividad. Ora con convicción. Cuando ores, no digas si es posible, sino confío en que se hará conforme a tu voluntad perfecta. Preguntas para reflexionar. Mis palabras reflejan fe o duda. ¿Estoy hablando conforme a la verdad de Dios o a mis emociones? ¿Qué montaña necesito comenzar a enfrentar con declaraciones de fe? ¿Qué pasaría si cada día bendijera en lugar de quejarme? Oración, repite conmigo. Padre Celestial, perdóname por las palabras de duda que he pronunciado. Hoy decido hablar conforme a tu verdad. Declaro que soy fuerte en Cristo, que nada me faltará, que la paz gobierna mi mente y que mis pasos son guiados por ti. Espíritu Santo, pon guarda en mi boca y fe en mi corazón, que mis palabras sean semillas de victoria. En el nombre de Jesús, amén. Y cierre con bendición. Que tus palabras sean como fuego que enciende fe y como lluvia que refresca los corazones.
que todo lo que declares esté lleno de esperanza y autoridad, que el Señor ponga en ti una lengua que bendice, nunca que destruye. Si este mensaje te fortaleció, suscríbete, comparte y comenta. Desde hoy, hablaré palabra de fe y no de duda. En la próxima parte hablaremos sobre una disciplina espiritual olvidada. Aprender a escuchar más que hablar, porque el creyente maduro no solo declara, también sabe guardar silencio para oír la voz de Dios. Vivimos en una época donde todos hablan, pero pocos escuchan. Las redes están llenas de voces, opiniones, argumentos, y aún dentro de la iglesia muchos oran, pero no escuchan. Sin embargo, una de las señales más profundas de madurez espiritual es aprender a guardar silencio para oír la voz de Dios, porque el creyente inmaduro busca ser oído. El maduro busca entender lo que el Espíritu le está diciendo. Introducción impactante. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque oras, pides, clamas y parece que Dios guarda silencio? Tal vez el problema no es que Él no hable, sino que tú no has hecho suficiente silencio para escucharlo. Dios no compite con el ruido. Su voz no grita, susurra. Así lo experimentó Elías en el monte Horeb. Vino un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero el Señor no estaba en ellos. Luego vino un silbo apacible y delicado, 1 Reyes 19:12, y allí habló Dios. El poder del silencio está en eso. Es el lugar donde el alma deja de argumentar y empieza a escuchar. El Espíritu Santo no habla al oído físico, sino al corazón sensible, Ypsilon para oírlo. A veces hay que cerrar la boca, apagar el celular y aquietar la mente. Desarrollo bíblico. El libro de Proverbios dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Proverbios 17:28. Dios valora el silencio no como ausencia de palabras, sino como disposición del corazón. Jesús mismo practicaba el silencio. Antes de escoger a sus discípulos, pasó la noche orando en soledad, Lucas 6:12. Antes de enfrentar la cruz, se retiró al Getsemaní y cuando fue acusado injustamente, no respondió palabra. Su silencio no era debilidad, era dominio espiritual. Solo quien tiene paz interior puede resistir la necesidad de defenderse. En el silencio se revela la madurez. No necesitas demostrar nada, solo permanecer en la verdad. Santiago 1:19 nos enseña, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, Escuchar más que hablar no es pasividad, es sabiduría, porque cuando escuchas, el Espíritu te enseña lo que decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Conexión con la vida actual. Nuestra generación ha perdido el arte del silencio. Vivimos pegados a pantallas, notificaciones, ruido constante. Muchos temen quedarse solos con sus pensamientos porque el silencio los confronta, pero el alma necesita momentos de quietud para respirar la presencia de Dios. Un estudio de neurociencia descubrió que el silencio prolongado activa las zonas del cerebro relacionadas con la creatividad y la empatía,
En otras palabras, el silencio restaura, y si eso es verdad en lo natural, cuánto más en lo espiritual. Cuando guardas silencio delante de Dios, tu espíritu se ordena, lo que antes era confusión empieza a aclararse, la paz llega, no porque todo se resuelva, sino porque el corazón se alinea con el cielo. Ejemplo ilustrativo, cuenta un pastor que durante una crisis pasaba horas pidiendo a Dios que hablara, no oía nada. Un día, cansado, simplemente se quedó callado frente al altar, sin decir palabra. Después de unos minutos, sintió dentro de sí una frase suave: por fin te callaste para escucharme, all day. Esa tarde, Dios le dio la respuesta que llevaba meses buscando. El silencio no es pérdida de tiempo, es la antesala de la revelación. Aplicación práctica: separa momentos de silencio cada día. Aunque sean 10 minutos, apaga todo y quédate quieto. Lleva un cuaderno de oración, escribe lo que sientes que Dios te dice. Muchas veces te hablará entre líneas, no respondas de inmediato. Antes de contestar una ofensa o tomar una decisión, haz una pausa y ora. Transforma el ruido en adoración. En lugar de llenar el vacío con música o noticias, llénalo con gratitud silenciosa. Aprende a escuchar a otros. El que no oye a las personas difícilmente oye al Espíritu. Preguntas para reflexionar: ¿estoy escuchando a Dios o solo hablándole? ¿Cuántos momentos de silencio real tengo en mi día? ¿Reacciono rápido o espero la guía del Espíritu? ¿Qué decisiones he tomado sin antes hacer silencio y orar? Oración. Repite conmigo: Señor, enséñame a callar para escucharte. Apaga el ruido de mis pensamientos, el bullicio del mundo, la voz del miedo. Quiero aprender a reconocer tu voz en medio del silencio. Espíritu Santo, dame discernimiento para oírte con claridad y obedecerte con amor. Que mi corazón sea un lugar donde habites y hables libremente, en el nombre de Jesús. Amén. Cierra con bendición. Que el silencio delante de Dios se convierta en tu refugio. Que cada día puedas apartar un momento para oír su voz. Que la paz del Espíritu calme tu mente, fortalezca tu fe y dirija tus pasos. Si este mensaje habló a tu vida, suscríbete, comparte y comenta. Hoy elijo guardar silencio para oír la voz de Dios. En la próxima parte hablaremos sobre cómo caminar diariamente por el Espíritu y no por la carne, y cómo esa elección cambia cada área de tu vida. Porque quien aprende a escuchar a Dios, aprende también a vivir guiado por Él. Caminar con Dios no es solo creer en Él los domingos ni buscarlo cuando hay problemas. Es una decisión diaria, una manera de vivir. La Biblia lo llama andar en el Espíritu. Gálatas 5:16. Y hoy hablaremos de eso. ¿Qué significa vivir guiado por el Espíritu y no por la carne? ¿Y cómo esa elección define tu paz, tus decisiones y tu destino? Introducción impactante. Cada día hay dos voces dentro de ti. Una te empuja hacia lo terrenal, la otra te llama a lo eterno. Una dice: haz lo que sientas. La otra susurra: haz lo correcto. Igual, una promete placer momentáneo, la otra ofrece paz duradera.
Y en medio de esas dos voces, tú decides cuál seguir. No todos los que creen en Dios viven por el Espíritu. Algunos siguen atados a la carne, es decir, a la vieja naturaleza. El orgullo, la envidia, la ira, el egoísmo. Pero cuando el Espíritu Santo gobierna tu vida, no necesitas esforzarte para ser santo, simplemente fluyes en obediencia, ya no luchas solo, porque Él pelea dentro de ti. Desarrollo bíblico, Gálatas 7, dicen het explica, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Eso significa que hay una batalla constante, pero no estás solo. Dios te dio su Espíritu para vencerla. La carne busca satisfacción inmediata, el Espíritu busca propósito eterno. La carne dice, quiero tener razón, Esnaim. El Espíritu dice, quiero tener paz, Esnaim. La carne busca ser vista, el Espíritu busca agradar a Dios. Pablo también enseñó que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Es decir, no basta con decir soy cristiano, hay que reflejarlo en actitudes diarias. El fruto del Espíritu es la evidencia visible de esa vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Gálatas 5:22-23. Cada vez que eliges perdonar en lugar de vengarte, el Espíritu está obrando. Cada vez que oras en lugar de quejarte, el Espíritu está guiando. Cada vez que guardas silencio en lugar de responder con enojo, estás caminando en el Espíritu, conexión con la vida actual. En este